Todos ustedes bienvenidos a esta sesión académica del martes 23 de mayo del año 2023 con la conferencia Huertos Urbanos, Conciencia Ambiental en Estudiantes de Bachillerato, a cargo de nuestra invitada, la maestra María Magdalena Hernández de la Cruz. Agradecemos a todas las personas que nos acompañan en formato presencial y a las personas que nos siguen a través de los formatos virtuales. Solicito a la licenciada Carla Georgina Chávez Pech tenga bien llevar la conducción del orden del día de esta sesión académica. Gracias. Buenas noches. Dando seguimiento al orden del día, como primer punto ya se realizó la apertura de la sesión a cargo del licenciado Samuel Gómez Luna Cortés, presidente. En segundo punto, la presentación del Presidium. Contamos con la presencia de la maestra María Magdalena Hernández de la Cruz, invitada y conferencista. Presidiendo esta sesión académica, el licenciado Samuel Gómez Luna Cortés, y la de la voz, licenciada Carla Georgina Chávez Pech, secretaria general. En el tercer punto, me permito presentarles a nuestra conferencista. La maestra María Magdalena Hernández de la Cruz es licenciada en Biología por la Universidad de Guadalajara, maestra en Educación en el área de Docencia e Investigación por la Universidad de Santander, maestra en Educación basada en competencias por la Universidad del Valle de México, es autora del libro de texto Geografía y el Cuidado del Entorno, editado por la Universidad de Guadalajara, y es profesora en la preparatoria número 18 de la Universidad de Guadalajara. Imparte diferentes unidades de aprendizaje, entre otras, comprensión de la ciencia, biología 1 y 2, geografía y el cuidado del entorno, y ha dado taller de aprendizaje especializante de la gestión de la salud y también materias sobre responsabilidad social. Ha realizado diferentes actividades a lo largo de su estadía en la preparatoria, como presidir la Academia de Filosofía y Humanidades, presidir la Academia de Ciencias Sociales, coordinar diversas tutorías y presidir la Academia de Biología. Ahora, pasando al cuarto punto, es la participación de nuestra conferencista. Maestra María Magdalena, por favor, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias a todos por su presencia el día de hoy. Bueno, agradecer antes que nada a la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística por la invitación, y en especial a su presidente, al maestro Samuel Gómez Luna Cortés, por la atenta invitación a este espacio y poder realizar mi presentación. Bueno, buenas noches a todos. Sí. Bueno, igual así. Bueno, antes de comenzar nuestra presentación, elegimos este tema primeramente porque a nivel bachillerato los chicos de preparatorias a veces pensamos que no tienen conciencia, o sobre todo que pueden realizar ciertas acciones o prácticas que van en cuidado del medio ambiente, que probablemente no tengan ese conocimiento acerca del cuidado del medio ambiente. Y bueno, en este trabajo presentaremos diversos elementos que nos indican que ellos sí están tratando de combatir nuestro cambio climático y sobre todo el cuidado del medio ambiente. Y antes de comenzar la presentación, me gustaría dar como el contenido que va a llevar esta misma. Y bueno, vamos a tener qué pasa con nuestros alimentos, la huella hídrica, también lo que son los objetivos de desarrollo sustentable, cómo solucionar esta problemática o esta situación, que va dirigido al Plan de Desarrollo Sustentable que tiene la preparatoria número 18, que es en donde nosotros nos encontramos laborando, y bueno, los proyectos ambientales que se generan ahí mismo en la escuela preparatoria, así como huertos urbanos, que es nuestro tema del día de hoy, y bueno, los resultados y conclusiones.
Para comenzar esta presentación me gustaría comenzar citando a lo que es el Premio Nobel de Química, que es el doctor Mario Molina, en el cual me indica que los científicos pueden plantear los problemas que afectan al medio ambiente con base a la evidencia disponible, pero la solución no es responsabilidad de los científicos, es de toda la sociedad. Entonces, todos estamos inmiscuidos, pero sobre todo tenemos cierta necesidad de combatir las problemáticas en las que nos encontramos y bueno, al fin y al cabo, todos tenemos una responsabilidad. Y bueno, ya comenzando con nuestra presentación, hablaremos la primera diapositiva que dice, ¿qué pasa con nuestros alimentos? Todos a lo largo de nuestra vida hemos tenido un plato de frutas y verduras en nuestra mesa. Y entonces, una de las preguntas que nosotros nos hacemos es, ¿de dónde vienen todos estos alimentos? ¿De dónde se producen? ¿Cuál es el proceso que se lleva a cabo para que nosotros podamos tener tanto el aguacate, el jitomate y todas esas frutas que nosotros tenemos dentro de nuestra casa y dentro de nuestra mesa? Entonces, nos hacemos esa pregunta, ¿qué pasa con nuestros alimentos? ¿Cuál es ese proceso que llega o que tiene para que nosotros podamos tener o a la vuelta de nuestra casa o simplemente en nuestra mesa? Y bueno, si nosotros ubicamos, aquí tenemos, de acuerdo a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, me indica que son 5 estados que tenemos en la República Mexicana que cuentan con 5 estrellas. Eso quiere decir que tienen una producción agrícola pues superable o grande. Y bueno, dentro de esos grandes estados, pues tenemos a Jalisco, a Veracruz, a Oaxaca, a Chihuahua y a Sinaloa, que son estados en los cuales pues vamos a tener diferentes tipos de variedades de productos, tanto vegetales como frutas, y que aquí a continuación lo podemos revisar. Si nosotros hablamos del aguacate, pues ¿quiénes son productores de aguacate? ¿Qué estados de la República producen aguacate? Pues si nosotros recordamos, Michoacán es uno de los estados que son que son productores masivos de aguacate, al igual que el Estado de México, y bueno, en este caso Jalisco también es productor de aguacate. Si nos vamos a lo que son las berries, pues ¿quiénes producen también berries? Pues también Jalisco es uno de los estados productores con mayor cantidad de este tipo de frutas, y que actualmente pues tenemos como una sobrepoblación de este tipo de frutas como tal. Y bueno, del jitomate, ¿qué hablamos del jitomate? Sí, también los estados de Sinaloa, Sonora, Michoacán y sobre todo otra vez Jalisco es otro de los grandes estados que produce jitomate. Brócoli y coliflor, pues prácticamente Guanajuato, Puebla, Sonora, Michoacán y Jalisco nuevamente. Entonces, si ustedes están ubicando, Jalisco entra dentro de algunos estados de la República que está tanto produciendo aguacate, berries, jitomate, brócoli, coliflor, y bueno, nuez, que sería uno de los elementos que también pensaríamos que no se produce tanto aquí en México, pero sí tenemos los estados de Chihuahua, Coahuila y Sonora como productores masivos de nuez. Y bueno, pepino, limón, espárragos y mangos, que en el limón también somos uno de los estados que son productores de limón, y entonces esto me lleva a Jalisco, el grande, el gigante agroalimentario. Estamos hablando que no solamente me va a producir frutas y verduras, sino que también tenemos aquí una gran producción de huevo. Somos un estado en el cual también se produce grandes cantidades de huevo como tal. Y bueno, ¿qué pasa? ¿Qué elemento o qué está causando que se generen grandes plantaciones y sobre todo la producción de este tipo de industrias? Sabemos que el beneficio va a ser para unos cuantos, no para toda la población, y es lo que nosotros tratamos de generar en nuestros estudiantes. ¿Cuál es el proceso que tienen desde que se germina la semilla hasta el proceso de reproducción, de crecimiento y sobre todo de empaquetamiento, y si es que hay que importar o exportar este tipo de nutrientes como tal? Y bueno, una vez definido
hablamos que este tipo de monocultivos que de cierta manera se están generando en ciertos estados de nuestra república, pues tiene una gran problemática, porque las grandes agroindustrias pues me están generando ciertos impactos ambientales, y bueno, estamos hablando como el cambio de uso de suelo como uno de los primeros pues impactos que podemos tener, o una de las huellas ecológicas que podemos tener en nuestro estado. Y bueno, aquí tenemos lo que es la imagen, en el cual pues tenemos lo que es el desabasto y sobre todo la gran explotación de los recursos y la deforestación. ¿Cómo tenemos que teníamos nuestros bosques muy poblados y después ya tenemos lo que es la deforestación? Y esto para hacer el cambio de uso de suelo. Sabemos que últimamente en el estado de Jalisco han tenido pues algunos casos de incendios dentro de las zonas de bosque. Tenemos incendios ahorita en Tapalpa, y luego también tuvimos incendios en Atemajac de Brizuela. Y entonces nos decimos, ¿son incendios provocados o son incendios que fueron causados de forma natural? Y luego comienzan a haber meses posteriores ya las plantaciones de aguacate o las plantaciones de berries. Entonces, cuando dices, en verdad esa fue la causa primordial, el que las grandes industrias comenzaran a generar este tipo de impactos, estos cambios de uso de suelo, porque sabemos que en el momento en el que ya haya una deforestación o un incendio, cuando se hace el estudio de impacto ambiental o la manifestación de impacto ambiental, te pueden decir, es que ya no hay fauna ni flora a que pueda afectar. Entonces ahí es cuando comienza a haber el cambio de uso de suelo. Y bueno, el segundo impacto puede ser la huella hídrica contra la huella virtual. Sabemos que toda la elaboración de estos productos pues se necesita lo que es nuestro recurso natural, que es el agua, y entonces toda esta agua que se utiliza para la producción, para el crecimiento de la planta, posteriormente pues se va a ir a exportación, y entonces hablamos de la huella virtual. ¿Cuál es el agua que se está exportando y que ya nos está quedando dentro de nuestro territorio nacional? ¿Sale? Y bueno, la inseguridad alimenticia. Sabemos que en el momento en el que haya cambio de uso de suelo, pues entonces estamos hablando también de que se da esa producción masiva de estos alimentos, y por lo tanto estamos generando que el precio de mi producto sea de exportación. Entonces estamos generando que la población en el cual se produce, ya sea ese mango o ese tomate, jitomate o esas berries, pues no puedan adquirir el producto sino con el costo de exportación. Y bueno, si también estamos hablando que se están generando esos monocultivos, pues entonces me está acarreando que también la flora y fauna de ese espacio se muera, y por lo tanto deje de producir o deje de tener un equilibrio. Sabemos que los bosques son termorreguladores, entonces si nosotros quitamos los bosques y ponemos plantaciones de monocultivo, pues vamos a tener un deterioro ambiental y sobre todo la pérdida de biodiversidad, de microorganismos que me pueden generar una restauración del suelo nuevamente. Y también recordarles que si por alguna razón este producto que se está generando para exportación no llega a exportarse, entonces va a tener la población pues también daños de inseguridad alimenticia. Y bueno, el número 4, la huella ecológica. Ya estamos hablando de la impronta que nosotros estamos generando. Sabemos que la huella ecológica pues son todas esas acciones que genera el ser humano, que pueden ser o no reversibles de acuerdo del daño o la magnitud que se pueda generar. Entonces ya hablamos de un desequilibrio dentro del ecosistema, ya estamos hablando de un deterioro de su flora y fauna, y bueno, también estamos hablando de el cambio que puede tener dentro de este sitio. Y bueno, como punto número 5, lo que es el día cero, ¿sale? Nosotros hemos escuchado probablemente hablar del día cero. ¿Por qué? Porque probablemente en otros lugares, como en el caso de la Ciudad del Cabo en Sudáfrica, pues ya comenzó a generarse esta afectación en marzo del 2018. ¿Y a qué nos referimos con el día cero? Prácticamente habla de la UNAM, que dice que el día cero es el día en que el suministro de agua libre termina
y bueno, y el acceso al líquido pues comienza a ser racionado, ¿sale? Entonces ya nosotros hemos tal vez escuchado de algunos estados de la República en el norte como Monterrey, que ha tenido ya pues problemas de abasto de agua, y que pues no estamos muy alejados de pues tener este tipo de pues de pérdida de este líquido vital, y sobre todo pues que lo tengamos de libre acceso, ¿sale? Entonces pues son como las cuestiones en las cuales nosotros debemos de empezar a generar esa conciencia. ¿Qué pasa si nosotros tenemos una pérdida de ecosistemas? Pues vamos a tener un desequilibrio, y si tenemos ese desequilibrio pues vamos a tener prácticamente pues una limitación de los recursos, inclusive esa limitación nos puede llevar a lo que es nuestra extinción como especie. Pensamos que hay muchas especies que están en peligro de extinción y pensamos que nosotros somos la especie que somos más inteligentes, y entonces pues no pensamos en las consecuencias. ¿Por qué? Porque pensamos que es un futuro muy lejano al cual vamos a llegar, y pues no está tan lejano. Estamos muy cerca de tener este tipo de pues de consecuencias y sobre todo de impactos ambientales. Y bueno, aquí tenemos lo que es un caso de cómo de cierta manera pues las agroindustrias están comenzando con el deterioro de los recursos de cada uno de los sitios a donde se comienza a trabajar. Y bueno, el caso del jitomate en Zapotlán, aquí me dice que la producción de jitomate del 2002 al 2016 en Zapotlán el Grande se incrementó de 5,000 toneladas a 27,151 toneladas por año. Entonces se cuadruplicó prácticamente lo que fue la producción de jitomate, y bueno, esto representó para lo que es el municipio de Zapotlán el Grande pues un cambio de uso de suelo, y por lo tanto dejar de producir otros alimentos. Y esa es otra de las grandes problemáticas. Si nos centramos en una sola producción de cierta cantidad de alimentos, dejamos al lado las demás, y por lo tanto si esta producción se muere o deja de existir en ese espacio, pues ya el suelo estuvo dañado por fertilizantes, por agroquímicos que al fin y al cabo mataron la biodiversidad. Y bueno, la utilidad de nuevo de la tierra, si se regenera, va a pasar muchos años, pero en ese momento pues la población va a estar vulnerable, y estamos hablando de esa vulnerabilidad alimenticia, ¿no? Y bueno, el alto porcentaje de esta producción se destina a exportación, que era lo que decíamos, lo que afecta a la seguridad alimenticia del municipio. Si todo se va a exportación, pues entonces quiere decir que nosotros tenemos que pagar por ese producto de forma de exportación. Entonces ya no vamos a tener acceso probablemente a un producto de calidad, porque todo se va a exportación, y recordemos que no solamente es el producto de calidad, sino también la segunda o tercera calidad también se exporta, y entonces ¿qué nos deja a la población a la que se encuentra ya dentro del lugar? Y bueno, este es uno de los impactos que puede tener lo que es las grandes plantaciones, o sobre todo cultivos, monocultivos en cierto lugar, que es la huella hídrica. Sabemos nosotros, para Lares, menciona que el caso del jitomate anualmente se está generando una huella hídrica de cerca de 50,000 litros por agua para toda la producción de Zapotlán el Grande. Lo que es más alarmante era lo que decíamos, que está cerca de 35,000 litros se considera agua virtual, agua que se exporta, agua que no se queda, y sobre todo agua que nosotros le invertimos a nuestros productos, y que esos productos van directamente a otros lugares. Nosotros ahorita ya nos está teniendo muchos productos de importación, y si lo tienen pues disminuyó. ¿Por qué? Porque más se está exportando productos, tanto frutas como verduras, y bueno, también nuestra agua se está exportando, y por lo tanto hablamos de esa huella virtual. ¿Qué tanto le invertimos y qué tanto se queda aquí? Entonces, hablamos de esta problemática, porque si nosotros ubicamos esta imagen,
¿cuántos litros de agua necesito para producir ciertos artículos que tenemos de primera necesidad? O al fin y al cabo son de necesidades básicas. Del jitomate, de la leche, del maíz, 1,222 litros. Por solamente un kilo de maíz, porque hablamos de cuánta agua se utilizó para elaborar un producto específico y, bueno, en este caso hablamos del agua virtual, que ya lo dijimos, ¿sale? Entonces, para una playera que nosotros vestimos son 5,553 litros por una playera. Entonces es demasiada agua. Y también hablamos en este caso con los chicos de cuánta agua necesito y cómo la puedo nosotros reciclar o reutilizar, más bien dicho, ¿sale? Porque si en el simple hecho de la primera lavada 20 litros y nosotros invertimos 20 litros solamente para lavar y 20 litros para enjuagar, entonces estamos hablando de 40 litros de agua, ¿sale? Y solamente en una actividad que realizamos a diario. Entonces, ahora ustedes vean cuál es el impacto que tenemos con todos los artículos que nosotros tenemos o utilizamos día a día, ¿sale? En la carne de pollo, 4,325, en un kilo de huevo, 3,300 litros de agua. Entonces, estamos hablando de cantidades de agua exageradas y hablamos de que esta cantidad se genera en huella virtual, o sea que no se queda todo el producto aquí en nuestro país y que se tiene que exportar, ¿vale? Y bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos empatando, con lo que son los objetivos de desarrollo sostenible? En el 2015 prácticamente se juntan los líderes mundiales adoptando un conjunto de objetivos globales para erradicar pues varios objetivos importantes. La primera es la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Y entonces, cada uno de los objetivos tiene metas específicas, que son los 17 objetivos que nosotros vemos en lo que son los ODS, ¿sale? En el caso de nosotros, de nuestro trabajo del día de hoy, pues nos va a abonar a lo que es el objetivo número 13, que es una acción por el clima. Y eso es lo que se está trabajando con los chicos, empatar y decir qué es lo que me está afectando, cómo lo puedo subsanar, pero sobre todo, qué puedo hacer yo, ¿sale? Porque al fin y al cabo, si nosotros recordamos la cita, la sociedad, como dice el doctor Mario Molina, la sociedad es uno de los elementos importantes para poder erradicar o pues de cierta manera minimizar la problemática existente. Y entonces, aquí me dice el objetivo número 13, adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos, que al fin y al cabo el proyecto va enfocado en esto, en mejorar. Una de las metas para la Agenda 2030, porque si se hizo los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el 2015, entonces fueron metas que tenían que establecerse en 15 años, entonces pues ya estamos un poquito adelantados. Para el 2030 debemos de mejorar la educación, como la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto a la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana. Entonces, esto prácticamente nos toca generarlo de forma formal, de forma informal y de forma no formal, que son los tipos de aprendizajes y de conocimientos. Nosotros dentro de la escuela trabajamos con mejorar la educación y la sensibilización. ¿En dónde? En el capital humano, que son nuestros estudiantes, también en lo que es el cuerpo académico, administrativo y operativo. Entonces, si nosotros hacemos prácticamente una mancuerna, pues estaremos teniendo resultados eficientes o sobre todo, pues podemos impactar a las generaciones futuras, que eso es el objetivo principal de este proyecto. Que sabemos que nosotros nacimos y sobre todo tuvimos personas que nos orientaron y que llegaron a informarnos y decir, mira, aquí tienes una plantita de esto en casa. Nosotros tenemos un espacio donde sembramos o cultivamos esto. Entonces nosotros nacimos con esta idea de tener plantas en casa, pero lamentablemente nuestros estudiantes de 15, 17, probablemente las primeras generaciones
generaciones, pues ya no saben de solamente plantas ornamentales. Es que es una plantita que tiene mi mamá en casa. Y entonces tú dices, pero ¿qué te ayuda? ¿En qué te va? ¿Qué te genera el que tengas una planta en casa? Pues es que mi mamá la tiene. Pero entonces, esto como profesores, a nosotros nos toca mejorar esta educación y sobre todo sensibilizar sobre las condiciones del cambio climático. ¿Cuáles son las consecuencias? Pero sobre todo, ¿qué puedo hacer yo? Porque ellos piensan, le toca a la institución, le toca al gobierno. Pero entonces, ¿qué responsabilidad me toca a mí? ¿Sale? Entonces, hay que partir también de eso. Y entonces, una vez trabajados los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se generaron en la ONU, pues ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cómo lo trabajamos? Pues bueno, en el caso de la preparatoria número 18, que es una preparatoria de la Universidad de Guadalajara, nosotros nos encontramos en la zona oriente de Guadalajara. Y entonces pensaríamos que es una zona conflictiva, y sí lo es, ¿sale? Pero, ¿qué hacemos? Nuestra escuela es una escuela de nueva creación. Tenemos 11 años de haber abierto sus puertas a nuestros estudiantes y entonces, con la finalidad de empezar a crear conciencia sobre el cambio climático y sobre todo para que los chicos comenzaran a darse cuenta de la importancia de minimizar esos impactos y cómo les puede beneficiar, pues en el caso de la preparatoria número 18 se implementó un comité de sustentabilidad. En este comité, viene pues la directora, que es nuestra líder principal. En su momento fue la maestra Lilia Margarita Lomelí Urquieta. Y bueno, aquí el secretario, el coordinador académico, pero la parte, digamos que operativa y sobre todo de sensibilización, pues estaba a cargo de los responsables del programa, que era el maestro Héctor Rivas, su servidora en este caso, yo, y otro maestro, yo como representante de la Academia de Sociales en su correspondiente y también como parte de la unidad de aprendizaje de biología. Era capacitar y de cierta manera trabajar con los chicos en el 2014. Entonces, ya teniendo prácticamente 3 años de haber iniciado la preparatoria, ya tenemos un plan de desarrollo sustentable. Y bueno, como ya lo habíamos dicho, por parte de la unidad de aprendizaje curricular, geografía y cuidado del entorno, nosotros trabajamos con los chicos. ¿Por qué? Porque si la prepa comienza en el 2011, pues todavía no teníamos ni generaciones futuras que iban a egresar. Hasta el 2014 ya comenzamos a tener pues chicos de sexto, en el cual ya podíamos trabajar la mayoría de de las competencias y pues que de cierta manera ellos ya podían aplicar lo aprendido en los semestres anteriores. Y dentro de esta integración del Comité de Sustentabilidad, pues prácticamente se generan o se tienen 10 acciones, de las cuales a nosotros nos ayudó o nos trabajó el número 9, capacitación de recursos humanos y desarrollo de la cultura sustentable. Ese será uno de los ejes que como profesora y sobre todo como encargada de la presidencia de sociales, pues teníamos que trabajar con los chicos. ¿Cuáles serían esas actividades en las cuales podíamos inculcar ese respeto hacia la naturaleza y sobre todo pues que ellos se dieran cuenta de que cada una de sus acciones que hicieran dentro de la escuela y fuera de la escuela pues tenía un impacto, y si ese impacto no lo podíamos minimizar, pues iba a ser un impacto negativo. Y bueno, ¿cuáles son esos proyectos ambientales que nosotros hemos generado y que a los chicos les ha encantado porque les ha traído como, ay, no sabía que se podía hacer esto? Uno de ellos que actualmente todavía tenemos es la clasificación de los residuos sólidos. Comenzamos a que ellos supieran la clasificación básica de orgánico, inorgánico, como lo tenemos aquí en la imagen, pero también tener estos 3 tipos de recipientes: aluminio, el HDPE y el PET. Pero además en las aulas solamente había otro recipiente en el cual solamente podían depositar papel. Entonces, ellos tenían de residuos orgánicos, inorgánicos, y dentro de los inorgánicos
se tenía que clasificar en aluminio, en HDP y el PET, ¿sale? Entonces ya comenzamos con una cultura de clasificación de los residuos sólidos y ellos empezaron a trabajar, a sensibilizar a los chicos por medio de este plan de desarrollo sustentable de Prepa 18. Y luego el segundo, tu basura en tu moda. ¿Qué puedo hacer? Sabemos que todos tenemos, pues consumimos. Siempre en todas las 3 comidas tal vez podemos consumir, y entonces esa era una de las problemáticas que teníamos dentro de la escuela, porque sabíamos que la escuela era nueva creación y sabíamos que nuestra plantilla de estudiantes pues era mucha en ese momento, y entonces pues iba a ser un impacto muy grande el que pues tal vez 1000 estudiantes en ese momento estuvieran comprando en las tiendas y una botellita de agua. Si todos tenían una botellita de agua, ya era el impacto pues masivo. Entonces teníamos que reducir esa huella ecológica, y entonces tu basura en tu moda fue otro de los elementos. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es una chamarra que hicieron los chicos con todas las envolturas de galletas, de sabritas, y que de cierta manera sabían que pues esa vestimenta tenía que ser vestida. Entonces ahí solamente se exhibió, pero se llevaba una pequeña pasarela. Y luego las Catrinas, que esta actualmente se realiza. Prácticamente son catrinas hechas de material reciclable, reutilizable, y entonces se hace una exposición para el 2 de noviembre, donde ellos de cierta manera trabajan con ciertos personajes. Este año pasado se trabajaron todos todos aquellos personajes que cuidan el medio ambiente, los ambientalistas mexicanos, y bueno, el arte ambiental. En este caso, en este año fueron la conciencia de nuestro planeta Tierra con la temática 22 de abril, Día Internacional de la Madre Tierra, pero también tenemos las problemáticas o las temáticas de el 27 de septiembre, que es Día de la Conciencia Ambiental, y el 5 de junio, que es el Día Mundial del Medio Ambiente. Entonces, lo que nosotros vamos a ver y lo que es esta charla son los huertos urbanos. Y entonces, ¿qué son los huertos urbanos? ¿De dónde comienzan los huertos urbanos? Estos son algunos ejemplos de cómo puede impactar lo que es la producción de hortalizas dentro de nuestro espacio, que son lechugas de diferentes variedades, y bueno, en este caso betabeles. Dirías, ¿de verdad puedo tener yo verduras a pequeña escala? Sí, sí se puede, ¿sale? Y bueno, para empezar, seguir con nuestra charla, ¿qué es un huerto urbano? De acuerdo a lo que es la Secretaría del Medio Ambiente, pues menciona que los huertos urbanos son solamente espacios que ayudan a amortiguar los impactos de calor generados por la cubierta asfáltica y las construcciones de concreto, por lo tanto, pues así evitar otros problemas. Y entonces hablamos que para ellos los huertos urbanos son termorreguladores, igual que mucha vegetación y arbolado que tenemos en la ciudad. Para ello solamente me va a ayudar a captar prácticamente el CO2, y sobre todo pues me va a ayudar a regular la temperatura. Y bueno, para lo que es la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, pues el huerto urbano es equiparable al huerto en el jardín, o sea, se trata de espacios cubiertos o no por el cultivo de flores, hierbas aromáticas, hortalizas y frutales a escala doméstica. Entonces estamos hablando de elementos como frutas y verduras que nosotros sí podemos consumir pues en casa. Y aquí tenemos algunos ejemplos de estos huertos urbanos en pequeños espacios. Pues podemos tener frutas de diversas variedades. Acá tenemos ejotes. Y bueno, en el caso de la preparatoria 18, pues, ¿qué es lo que hacen ellos? Ellos, todos los alumnos, comienzan a realizar un proyecto en el cual desde el día 1, cuando se les está dando su encuadre, pues prácticamente se les dice que van a realizar una alternativa sustentable para ayudar a disminuir su huella ecológica. Recordemos que todas las acciones que nosotros realizamos, pues generan una huella. Y entonces, esto es por medio de los huertos urbanos. Este proyecto, como ya lo dijimos, cuando se genera el Comité de Sustentabilidad en Prepa 18 en el 2014, pues comienza a trabajarse también en la escuela preparatoria. Entonces ya llevamos pues prácticamente unos añitos realizando este proyecto.
y cada semestre se genera huertos urbanos. Antes de que se generara la pandemia, pues prácticamente se hacía una presentación, una exposición donde los chicos hablaban de sus hortalizas y sobre todo del proceso de realizar sus hortalizas. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Y bueno, ¿cómo se da este proyecto? Bueno, al principio, como ya lo dijimos, se da una presentación, los atributos que corresponden a cada una de las actividades y bueno, está dentro de su encuadre. Entonces, ellos ya saben perfectamente que deben de generar este proyecto. Y bueno, se les comenta, dentro de los huertos urbanos deben de trabajar hortalizas, porque muchos de los chicos de repente piensan, voy a trabajar un huerto, entonces voy a plantar un árbol de aguacate, o voy a plantar un árbol de mango, o voy a un árbol. Entonces tú dices, no, una hortaliza no genera ni tronco. Una hortaliza prácticamente estamos hablando de una planta que no va a sobrepasar el 1,5 metros a menos de que sean plantas, se me fue el nombre. Exactamente, ¿sale? Y entonces prácticamente el término de hortaliza incluye a las verduras y a las legumbres verdes y por lo tanto a los chicos se les invita a que trabajen cualquiera de este tipo de hortalizas, desde los rábanos, los jitomates, brócoli, y te empieza a dar una sorpresa porque de repente los chicos dicen, ya cultivé esto, fresas, y dices, wow, y dices, ¿cuáles van a ser sus resultados? Y bueno, ellos se les invita a que realicen una bitácora semanal. En cuanto ellos comienzan el proyecto, comienzan a hacer este tipo de formatito. Puede ser, como ellos ya son ahorita digitales, pues prácticamente con la pandemia nos obligó a que todas nuestras herramientas fueran digitales, entonces ellos ya hacen toda una bitácora digital, comienzan a generar todo su proceso, lo empiezan a tener evidencia fotográfica. En algunos sí sale, por eso ponemos las caritas felices, porque como son chicos menores de edad, pues preferimos estar protegiendo su identidad, ¿sale? Entonces, algunos ya salieron, ya egresaron, por eso tal vez ya son mayores de edad, pero en su momento fueron menores de edad. Entonces, ellos empiezan a evidenciar todo su proceso, empiezan a ubicar toda su experiencia por medio de esta descripción semanal. Y bueno, aquí tenemos otros casos de hortalizas y pensamos, de hecho los chicos muchas de las veces piensan, no se me va a dar mi hortaliza, maestra, no se me está dando nada, maestra, y entonces a lo largo del tiempo comienzan a ver, ya salió la pequeña plantita, la plántula. Entonces, ese tipo de situaciones es cuando a los chicos los emociona. En algunos, pues tenemos casos de éxito, como en este caso, que ya tenemos calabaza y que ya tenemos aquí lo que es la florecilla. En otros, en este caso, son rábanos que están en proceso. Y bueno, tenemos es como otra evidencia de muchas de las veces se les dice o se les comenta a los chavos que pueden adquirir las semillas desde los viveros, pero eso es digamos que lo mágico de ellos, que no se quedan con solo lo que los maestros les indican. Si la maestra me dijo que lo comprara en el vivero, pues no, yo voy a empezar a investigar por medio de todas las redes sociales, que ahorita tenemos así como una gran información, y entonces empiezan a hacer las plántulas desde cero, desde sus propios plantas. ¿Por qué? Porque también se les dice, si no pueden extraer o si no pueden tener la semilla que sea de condiciones óptimas, pues entonces extraigan ustedes sus propias semillas. ¿Cómo las pueden extraer? Pues de un jitomate, lo ponemos en lo que es un periódico, se va deshidratando y pueden extraer las semillas. Y luego dicen, ¿y cómo puedo sacar de las de lechuga? Y dices, wow. Y entonces comienzan ellos a investigar y de los coditos de lechuga los ponen en hidroponía, que son todos estos casos, que no es el único, pero son como más, pues ya desde el 2014 recibiendo ese tipo de evidencias, y entonces comienzan a generar sus propias semillas y sus propias plantaciones. Aquí tenemos lo que es frijol, tenemos el betabel y tenemos jitomates, ¿sale? Entonces, más o menos algo así, los chicos de cierta manera
son lo que me entregan. En algunas, como ya dijimos, en algunos casos los chicos pues se empiezan como a desilusionar porque no crece rápido su planta, pero la gran mayoría pues tiene buenos resultados. Y bueno, aquí también tenemos este tipo de hortalizas que son las calabazas que teníamos acá, y bueno, acá tenemos fresa. Los chicos de cierta manera tienen un proceso de conciencia ambiental, porque al principio ellos dicen, ¿cómo yo voy a poder cuidar a otro ser vivo? Ese es lo primero, el miedo que les da. ¿Cómo yo voy a cuidar a alguien si yo no me puedo cuidar a mí mismo, maestra? ¿Cómo voy a cuidar a otro? Y luego es muy frágil, y luego si se me muere, y luego... Entonces comienza todo el proceso de red familiar, porque el que genera los huertos urbanos, pues de cierta manera no es de forma individual. Hablamos de esa red familiar en el cual la abuelita, la mamá, la tía, dependiendo con quién están viviendo, también llega a ser parte del proyecto de conciencia ambiental. Y bueno, tenemos aquí algunos casos como el de la fresa, que yo he tratado de cultivar y no se me ha dado, y sí, han llevado las fresas y digo, wow. Dígame, páseme la receta, porque yo he cosechado otro tipo de hortalizas, pero fresas no, y ellos sí. Entonces, es como importante. Y bueno, cada uno de ellos al final genera esta conclusión en el cual pues dice que le gustó, que no le gustó, que se le hizo complicado o que no. ¿Sale? Y entonces aquí tenemos otros del 11 de mayo, que en este caso es de este año, y como de cierta manera aquí tenemos las hortalizas. Entonces, si un chico de preparatoria puede generar sus propios alimentos, sabemos que van a ser a pequeña escala y sabemos que no van a tener la misma imagen que en este caso las agroindustrias pues grandes, ¿no? Entonces, pero sabemos que con esto ellos pueden empezar a alimentarse si es que así lo desean, ¿sale? Entonces podemos cosechar desde muy pequeños, o sea, desde plántulas y sobre todo plantas que pueden ser como esenciales para nuestros alimentos, desde plantas aromáticas, el perejil, el cilantro, y que ya pues vamos a empezar como a tener ese espacio en el cual pues empezamos a generar estas técnicas agroecológicas, que ahora le llaman de esa manera, técnicas agroecológicas. ¿Por qué? Porque de cierta manera pues están interactuando varios seres vivos sin perjudicar el uno con el otro. Aquí tenemos otros ejemplos de hortalizas, la zanahoria, y bueno, algunas formas y descripciones de que ellos dicen, no sé si se va a dar, tendría que cambiarlo de maceta. Entonces son como las concepciones que ellos tienen. Acá tenemos los jitomatitos, que cuando de repente te dan las imágenes, te las están mostrando por el celular y dices, wow, y ellos están emocionados. Ese tipo de emoción, o sea, te llega también pues estamos como muy emocionados todos, ¿no? Pero sí es la importancia de crear esa conciencia. Bueno, aquí tenemos otro. Tenemos muchos ejemplos y bueno, aquí tenemos un éxito de caso. Se me fue un poquito más la imagen de la carita feliz, pero son rábanos, o sea, son rábanos grandes, y bueno, toda la reseña que él me pone, o sea, que prácticamente pues le sirvió el generar este proyecto como tal. Y muchos de ellos regresan a la escuela diciendo, yo me acuerdo cuando usted nos mostró y nos enseñó a hacer los huertos y todavía tengo huertos en casa. ¿Sale? Y ese es uno de los objetivos principales del huerto urbano, que todavía saliendo ellos, que no sea una información o que no sea un conocimiento que se quede dentro de las aulas, que no sea solamente intramuros, sino que salga a extramuros y que contagie, y sobre todo que pues también inmiscuya a toda la familia y a sus parientes, porque recordemos que ellos son el futuro y son pues enseñanzas que se tienen que transmitir de generación en generación. Y bueno, como conclusión, tenemos como muchas versiones, y pongo a este caso que le pusimos las piñas de Valeria.
Valeria es una estudiante en el cual, y se dan muchos casos, no es la única, pero me impactó de este semestre, porque cuando me muestra toda su bitácora, me dice, ay maestra, sí me salió y estoy muy feliz y todo, pero está mi papá conmigo ayudándome, y eso que mi papá cosecha piñas. Y yo dije, ¿cómo que cosecha piñas? Sí, porque este proyecto, de cierta manera, mi papá me apoyó porque él ya sabía, porque él planta y cultiva piñas en casa. Y entonces todas estas piñas que tenemos aquí son prácticamente las piñas que tiene su papá y ella desde el 2021 generan y cosechan piñas. Y entonces le dije, ¿y entonces esta piña? Dice, sí. Nosotros ya tenemos prácticamente como unas 8 plantaciones en el patio, en el balcón de su casa, y pues prácticamente estamos consumiendo las piñas que nosotros mismos producimos. Entonces ese es uno de los elementos principales que nosotros nos debe de alientar, que no solamente los chicos adquieren el conocimiento, sino que también sus familias comienzan a apoyarlos. ¿Por qué? Porque ya tuvieron ese conocimiento de sus padres y a su vez ellos de sus padres. Y ese es uno de los elementos que no queremos que se pierda, ¿sale? Y bueno, pues no solamente los huertos urbanos van a generar trabajo colaborativos, esas alianzas entre las familias y entre sus habitantes, sino que pues van a ayudar a minimizar la huella ecológica y bueno, pues de cierta manera generan una conciencia ambiental. ¿Cómo? Pues puede ser los huertos urbanos una alternativa para producir nuestros alimentos. Va a ser a pequeña escala, no va a ser tan grandes ni tan hermosos como los conocemos en el supermercado o los compramos en el mercado más cercano, pero por lo menos los chicos saben que sus productos no tienen o saben qué le pusieron de fertilizantes o de que no tienen tal vez esos pesticidas como muchos de los productos que tal vez nosotros consumimos actualmente. Entonces, por lo menos vamos a tener la seguridad que tal vez el agua que estamos agregándole a nuestros cultivos pues es una agua limpia y todavía potable, y bueno, que al fin y al cabo pues no podemos tener o contraer alguna enfermedad. Y bueno, sabemos que también teniendo en nuestras casas pues van a ser organismos, seres vivos que nos van a ayudar a regular nuestra temperatura. Y bueno, si nos vamos a la parte emocional, pues estaríamos hablando que también nos ayudan en esa parte en cuestión de regular nuestras emociones, porque las plantas no crecen solamente de estar ahí, nosotros tenemos que cuidarlas y en algunas veces mimarlas. ¿Por qué? Porque eso le hemos dicho a nuestros alumnos, tienen que hablarle bonito para que su planta crezca, y muchos hacen eso. Y hay estudios que demuestran que dependiendo del ánimo y el ambiente donde viven los seres vivos, en este caso las plantas, pues pueden tener un crecimiento óptimo. ¿Sale? Muchísimas gracias por su atención a todos. Muchas gracias, Magda, por tu intervención. Muchas gracias por tu conferencia. Y agradecemos también la presencia de la licenciada María del Pilar Sánchez Alfaro, expresidenta, y del geógrafo Carlos Alberto Zaraco Álvarez, director de la Academia de Ciencias Biológico-Agropecuarias. Muchas gracias. Agradecemos también a los directivos, socios e invitados que nos acompañan hoy en nuestra casa sede y a través de nuestros medios digitales. Muchas gracias a todos. Ahora cedo el uso de la voz a nuestro presidente para que haga entrega del reconocimiento. Muchas gracias. Antes de proseguir con la entrega del reconocimiento, externamos un saludo a nuestro amigo Paco Romero, quien dice: muchas felicidades, cuánta falta nos hacen estas conferencias. Enhorabuena a la directiva, el reconocimiento para la expositora. Y en un mundo de consumismo, creo que la resistencia es hacer los huertos urbanos, como lo acabamos de apreciar. Por lo cual, la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco otorga el presente reconocimiento a la maestra María Magdalena Hernández de la Cruz por su brillante participación en las actividades organizadas por esta institución con la conferencia Huertos Urbanos, Conciencia Ambiental en Estudiantes de Bachillerato, misma que se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra casa sede, cumpliendo así con el objetivo fundamental de esta benemérita institución, que desde su fundación ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y la cultura. Guadalajara, Jalisco, a 23
23 de mayo del año 2023. Firman al calce la licenciada Carla Georgina Chávez Pech, secretaria general, y el de la voz en su calidad de presidente. Gracias. Me permito dar los siguientes avisos. Martes 30 de mayo a las 20 horas se presentará la conferencia Pilares y Columnas de Colotlán, Héroes sin Frontera, a cargo de nuestro consocio, el doctor Hugo Torres Salazar. Al finalizar este evento, les invitamos a un convivio que tendremos en nuestro patio y cabe señalar que nuestra conferencista trajo unas pequeñas macetitas y algunas semillas para iniciar su huerto urbano. También les darán asesoría para poder continuar con ello. Y como último punto, cedo el uso de la voz a nuestro presidente para que haga la clausura de esta sesión. Muchísimas gracias a todas las personas que nos hacen el favor de acompañarnos en formato presencial y en formato virtual. Agradecemos nuevamente a nuestra invitada, la maestra María Magdalena Hernández de la Cruz, pero sobre todo que se comprometa a regresar y que nos siga compartiendo más. Y por qué no pensar en algún taller, mi estimada Magda, que creo que se podría implicar aquí en esta casa sede, que como tú lo sabes, aquí trabajamos en beneficio de la ciencia, el arte y la cultura a través de las fortalezas de cada uno de nuestros socios. Gracias por la invitación. Al contrario, muchísimas gracias, y siendo el martes 23 de mayo, damos por clausurados los trabajos de esta sesión académica. Muchas gracias, muy buenas noches.